Abre su Biblia en el libro de Isaías. Vamos a mirar allí unos 2 versículos. En el libro de Isaías vamos a ubicarnos en el capítulo 11. El título habla de reinado justo del Mesías. Y al pie de la escritura dice de la siguiente manera: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Acuérdese del eslogan de Consistorio de Ancianos este año, que es que raíz y linaje. Aquí nos encontramos con esa palabra raíz. Repito, saldrá una vara del trono de Isaí, del trono, perdón, de David, y un vástago retoñará de sus raíces. El 2 dice: y reposará sobre el espíritu de Jehová. En su tiempo era Jehová, hoy es Jesús. O sea, las manifestaciones de Dios no hay que tenerle miedo, leerlo como la Biblia dice: Jehová. El espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nos encontramos con la palabra conocimiento en 2 partes. Espíritu de conocimiento, porque Dios salva al hombre es dándole el conocimiento. Porque, bueno, casi en los cultos, en los mensajes escuchamos mucho la palabra ignorancia. Lo que aprendemos de esta expresión es que la ignorancia esclaviza al hombre, lo mantiene en el pecado, pero el conocimiento lo hace libre. Bueno, entonces vamos a hablar en esta mañana bajo el tema la iglesia de hoy con los principios de ayer. La iglesia de hoy con los principios de ayer. Bueno, decía que el honorable consistorio de ancianos nos dio un hermoso lema este año llamado raíz y linaje. Ahora bien, ¿qué quiere decir esa raíz y linaje? Podríamos decir primeramente, ¿qué es un linaje? Es algo o una persona que asciende, algo que va de menos a más. Algo ilustre que va de forma ascendente. Y la raíz lo encontramos aquí como órgano, como un órgano introducido en la tierra que sostiene al tronco o se sostiene un árbol. O sea, nosotros como iglesia tenemos una raíz y un linaje que nunca podemos olvidarnos de eso. O sea, la iglesia, en otras palabras, no puede olvidarse de qué es lo que a nosotros nos ha dado crecimiento. Anoche escuchamos al hermano Pacho decir eso, que la gente a veces critica hasta el modo de vestir. No, y ahora ellos con corbata. Nosotros no usamos corbata por nosotros. Amigos, usamos la corbata y la chaqueta y el buen vestido de buena presentación por usted. Porque usted se merece respeto. Amén. Pero el título que hoy le di quiere decir lo mismo de la enseñanza. La iglesia de hoy con los
principios de ayer. Nosotros no podemos desconocer, ni podemos negar, y ni más faltaba, ¿no?, que nosotros negáramos la obra que Dios ha hecho con nosotros en este tiempo, los privilegios que hoy tenemos en la iglesia, que al principio de ella no se tuvieron esos privilegios. Ejemplo, hace poco veíamos en el Senado de la República que el gobierno le hacía un reconocimiento públicamente a la iglesia y le entregaron al presidente un distintivo, un decoro ahí, reconociendo la labor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y resaltando a la iglesia como esa organización en el país que sin pedirle un peso al Estado contribuye con la formación y la regeneración de las personas que están perdidas en el mundo. Vea, la iglesia ha sacado gente de la cárcel sentenciadas a 20 años. La iglesia ha hecho una labor con los disociales, con las personas que el mundo habla la clase desechable. Lo que el Estado no ha podido hacer, lo ha hecho la iglesia, pero mediante al poder de Dios. Porque esta iglesia ora y ayuna. Yo siempre he tenido en cuenta y admiro las directivas que tienen un evento y lo primero que hacen es convocar a la iglesia a ayuno y oración. Bueno, está muy bien eso. La iglesia de hoy tiene otros privilegios, de tener muchísimos profesionales en todas las congregaciones, administradores de empresas, psicólogos, doctores en todas las áreas de las profesiones, concejales, alcaldes, senadores, cristianos y hasta aspirantes a la presidencia de la República bautizados en el nombre de Jesús. La iglesia ayer no tuvo esos privilegios. Pero esos principios de ayer, esa raíz que nunca hemos podido olvidar, se ha introducido, oiga bien, ha ascendido lo más profundo y ha sostenido esta iglesia que hoy tiene frutos, que hoy tiene ramas, hojas. Todo porque hubieron unos principios básicos, hubo una doctrina fundamental que hasta el día de hoy nos ha sostenido. A veces vemos las flores que dan los árboles y las matas que siembran para que dé flor. Las mujeres les gusta mucho esto, ¿no? Porque esta mata da una flor bonita. Porque esta mata tiene una hoja muy bonita. Pero para haber una hoja bonita, una rama muy hermosa, y para ver una flor que alegra la vida, porque hay flores que son detalles muy hermosos. Bueno, a los hombres no nos regalan flores, ni más faltaba, ¿no? Las flores se las regalan a la mujer, y alguien decía, y debe ser también pero no, le ven que a uno le trae un capullo de flor a otro hombre y dicen, maluco eso. Tronco, ramas que dan una flor bonita, y dice, qué árbol tan bonito, qué hojas para tener una flor tan hermosa. Pero olvidamos que la vida de ese árbol, la sustancia que recibe, la recibe por las raíces. Amén. Entonces no podemos olvidarnos de esa raíz, de ese linaje que ha tenido esta congregación, este legado que dejaron los primeros cristianos. Amén.
Hechos de los Apóstoles, vamos a tomar dos soportes bíblicos que nos hablan mucho de la iglesia de ayer, cómo era el desarrollo, cómo se comportaban los cristianos de ayer, para que hoy esté esta congregación acá y Dios tenga una puerta abierta para que los amigos se salven en esta mañana, porque hay una puerta abierta aquí para que alguien se salve en esta mañana. Todo se lo debemos al Señor Jesús mediante su iglesia que estableció un día. Dios se clavó en este mundo y el diablo no lo ha podido sacar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 12, que dice así: y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ver cómo comenzó el evangelio en la tierra, ellos miraban cómo aquellos hombres, algunos, en la mayoría de los casos eran hombres, dice la Biblia, del vulgo y sin letra. Pero como el evangelio, escúcheme bien, no consiste en palabrerío o en conocimiento terrenal, sino en poder de Dios. La gente, cuando veía los hechos, las obras que Dios hacía a través de los primeros cristianos, se quedaban atónitos, perplejos, aterrados. Y aunque las autoridades en aquel tiempo ya no son como hoy, a hoy respetan mucho a la iglesia. Yo he ido en mi carro y algún punto de control de la policía de carretera me para y me dice: señor, los papeles del vehículo, los documentos del vehículo. Cuando ya le doy los papeles en la mano, antes de abrir el portadocumento, me dice: ¿usted a qué se dedica? Y yo soy pastor de la iglesia pentecostal. Ah, no, siga, gracias, ore por nosotros. Porque hay un reconocimiento legal de las autoridades competentes del Estado. Respetan porque saben que esto no es de los hombres, esto es de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le decía a los hermanos ayer en el ayuno que fui a un lugar acá a arreglar mi celular que estaba fallando, a hacerle mantenimiento. Y cuando el muchacho me estaba haciendo mantenimiento, yo: ¿usted lo ha visto en alguna parte? Usted es evangélico, ¿verdad? Y yo: sí, señor. Yo soy aquí el pastor de la iglesia tercera que estaba al principio, hermano. Y yo: ah, claro, yo he ido a culto allá, hermano. Oiga, siéntese, ¿qué se toma? Y es un reconocimiento que la iglesia se ha ganado con sus servidores. Es más, cuando ya me hizo el trabajo, le dije: ¿cuánto le debo? Me dijo: ese trabajo vale 80,000 pesos, pero por tratarse que usted es el pastor, déjeme ir para la gaseosa. Entonces yo le dije: ¿y cuánto vale esa gaseosa? Porque hay gaseosas caras. Me dijo: déjeme ahí 20,000 pesos. Le digo: para la liga. Por tratarse que usted es el pastor. Entonces, esa raíz que un día se clavó en este mundo ha hecho que la gente tenga un gran reconocimiento hacia la obra de Dios, no hacia la apariencia o hacia el aspecto físico de los hombres, sino la gente le hace reverencia a la palabra del Señor. Pues la iglesia no debe de olvidarse de esto.
Nunca debemos de dejar de tomar las actividades o todas aquellas dinámicas que nos han hecho crecer. Y por eso el hecho de los ayunos en esta semana, para que Dios use al cantante, use a los que van a dirigir, use a los que van a cantar los especiales, use los que van, el predicador. Claro que se necesita que ellos también oren, ¿no? Porque no podemos trabajar con una herramienta ajena. Porque el que trabaja con las herramientas ajenas se le nota. Es como el predicador que se para aquí a predicar y de cada mensaje que escucha por ahí en internet toma un pedazo. Enseguida dice uno, eso no es de él. Ese machete no es de él. Porque el cuchillo de uno lo afila bien para cuando le toque. Y los mensajes así, hermano, no hacen ni cosquilla en la iglesia, porque es una herramienta ajena. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y crecía en el Señor y aumentaban más grandemente, así de hombres como de mujeres, por las señales que habían. Ahora, vamos a otro texto bíblico, tomar otro ejemplo de la iglesia de ayer. Hechos de los Apóstoles, ahí mismo Hechos de los Apóstoles, vamos a tomar otro. Capítulo 12. Ténganme un poquito de paciencia, que no voy a poner mucho. Vamos a ir redondeando allí más o menos para dar una aplicación. Escucha lo que dice el capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle. Mire cómo eran las cosas al principio. Que mataban a los cristianos, lo llevaban a los circos, se lo tiraban a los perros, a los leones. Pero aquella sangre que fue derramada, apreciado hermano y querido amigo, no cerró la boca de aquellos hombres y de aquellas mujeres que bajo la influencia, bajo el poder del Espíritu Santo, predicaban la palabra. Y parece que la sangre que derramaba el cuerpo de aquellos mártires de Jesús era como una semilla que se regaba en tierra fértil, y en vez de escasear la palabra y en vez de coger miedo los cristianos, dice la Biblia que se aumentaba cada día más el número de los creyentes. Porque esta iglesia ha tenido una raíz profunda que la ha sostenido. Amén. Y dice el 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, prendió también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, que era una de las fiestas que celebraban los judíos en aquel tiempo. Y habiéndole tomado preso, miren lo que pasaron los primeros cristianos. Le pusieron en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, 4 por 4, 16 cuidando a un hombre que solo se paraba en los lugares públicos para decir que Jesús es la solución de este mundo. Y lo guardaron bien, porque dice el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar, mira bien el principio de esta iglesia, ¿qué hacía? ¿Estaban nerviosos?
se estaban escondiendo, estaban en fe, estaban demandando a las autoridades competentes, pero porque, hermano, ¿a quién demandaban en ese tiempo? Si todos se habían confabulado para detener los gobiernos en aquel tiempo, no era como hoy. Todos estaban de acuerdo para arrasar, para moler, para desaparecer de la tierra la predicación del evangelio del nombre. Pero los hermanos que huyeron en aquel entonces se encerraron en las casas y en las cuevas y hacían ¿qué? Oración por Pedro. Gloria al nombre del Señor. El 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias de la cárcel, amén, delante de la puerta, custodiado en la cárcel. He aquí que se apareció un ¿qué? Un abogado. Se apareció un ángel del Señor porque la iglesia estaba haciendo ¿qué? Oración. Los hermanos de aquel entonces estaban clamando al Señor. Y mientras los hermanos oraban, Dios obraba. Porque una vez más repito, hermano, nosotros como iglesia no hemos sido anillo de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero lo que hoy nos hemos ganado, amén, tiene un mérito, que Jesús es Dios manifestado en carne. Y cuando estableció esta iglesia dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y cuando venció al diablo, él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y a dónde más, en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y el que sembró esta palabra, él mismo es la raíz, él es el tronco. Y si nosotros somos la rama, hay árboles que los maltratan, le cortan las ramas, pero en vez de desaparecer, allá donde le cortan la rama, él vuelve y retoña. Gloria al nombre del Señor. Y a veces no sale una rama, sino que de ese corte, de ese maltrato, de ahí donde quiebran esa rama, nacen varias ramas más. Y por eso esta iglesia ha tenido este crecimiento, porque el Dios del cielo, con todo el peso de su gloria, ha sostenido a esta iglesia hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Los hermanos oraban y Pedro estaba preso. Pero he aquí que se apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, y le despertó diciendo: levántate, amén, levántate, Pedro, que hoy estás preso, pero vas a tener libertad. Si alguien considera que algo en este mundo lo ha tenido cautivo, lo ha tenido atado, lo ha tenido preso, yo quiero decirle
que si sobre usted o al lado de usted han habido reja, han habido barrera, yo quiero decirle en esta mañana que la presencia de aquel que tocó a Pedro también lo ha tocado a usted, para que usted se levante como un hombre de valor y no sigas de derrota en derrota, sino de victoria en victoria, en el nombre de aquel que nos llamó al evangelio y nos tiene aquí en esta iglesia adorando y alabando su dulce nombre. Así que levántate. Le dijo el ángel, levántate, bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo el ángel, cíñete, ata la sandalia, prepárate, porque te voy a sacar de este lugar. Porque esto del evangelio no es de los hombres. Yo quiero que usted se meta en la cabeza que la iglesia tercera no está creciendo porque el pastor sea el hermano Jairo, o la junta sea Gulán y Perencejo, o la directiva de evangelismo sea de personas sagaces para ganar alma. Esta iglesia está creciendo es porque aquí le oramos y le pedimos a Dios que de la forma que Él quiera traiga las almas al arrepentimiento para que se salven. Amén. Eso fue lo que hizo la iglesia al principio. La iglesia no se quedó cruzada de brazos en los momentos difíciles. La iglesia hacía oración. Los hermanos oraban, vigilaban, ayunaban. Entonces esas son las raíces y el linaje que la administración de la iglesia quiere mostrarle a la iglesia de hoy. Es verdad que estamos creciendo hoy, pero tenemos el principio que Dios estableció, es lo que nos ha hecho salir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino. Gloria a Dios. El ángel le dijo, cíñete y ata la sandalia. Y lo hizo así, porque entre otras cosas, hermano, cuando Dios nos da una orden, a Dios hay que obedecerle. A Dios se le obedece. A Dios se respeta. Cuando Dios habla hay que hacerle caso. Y si no le hacemos caso, sucumbimos en la vida. Terminamos fracasados en la vida. Pero todo aquel que le ha hecho caso a Dios está aquí en esta mañana, todavía adorándole. No han importado los maltratos, las humillaciones, los desprecios. Esas cosas, hermano, para nosotros los maltratos, los señalamientos, las humillaciones que han tratado de hacernos a nosotros, ha sido como un fertilizante que en vez de dañar ha aumentado más nuestra fe. Porque cuando estamos en apuro, cuando estamos atribulados, no hacemos sino que doblar la rodilla, levantar las manos al cielo y decir, Señor Jesús, ayúdame. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Porque dígame alguien en esta mañana que acá no ha tenido dificultades. Aquí se nos ha ido el sueño. Aquí se nos acabó un día todo. Recuerdo cuando salí al ministerio que se acabó lo que llevamos. Mis zapatos se rompieron, no había cómo. Y tenía que meterle un cartón a los zapatos debajo. A mí no me da vergüenza decir eso, porque si yo no digo eso, estoy minimizando la obra de Dios. Y a veces del culto buscaba orar en la pared para que nadie se mirara el hueco que tenía el zapato, el cartón que tenía metido. Amén. Pero en ese momento duro se movió la mano poderosa del Señor. Y yo no puedo, hermano, desconocer eso, que el que se movió al principio es el mismo que se está moviendo hoy en esta iglesia.
Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No me da pena decir que cuando quedé con 2 pantalones y una camisa, sudaba la camisa en el culto. Y cuando llegaba en la noche tenía que lavarle a la hermana Janet para el culto siguiente. Pero ahí se glorificaba a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque aquí vamos de menos a más. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La obra de Dios es así, que la gente al principio la mira como una niña mocosa, pero que después crece y es adornada con flores, corona y adorno. Y la gente dice: uy, qué iglesia. Pero hay que mirar de dónde comenzamos nosotros. Hubo un principio que se tornó duro, pero Dios extendió su mano, hermana. Hermano querido, y estamos aquí en esta mañana. Amén. Y dice el 9: y saliendo, mira esta escena tan maravillosa. Y le dijo el ángel: cíñete, fortalece, ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete con tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegó a la puerta, amén, de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí mismo. Oiga, hermano, esto, usted no ha ido a los bancos, los que hemos viajado en vuelos comerciales, que uno llega a los aeropuertos y usted no tiene ni necesidad de tocar la puerta. Cuando usted se para, la puerta se abre por sí mismo. Imagínese usted cómo iba Pedro tan ungido, que cuando él se paró frente a la puerta se abrió porque la tocó el poder de Dios. Hay puertas que no se han abierto todavía en su familia, y quizás ustedes mismos tienen la culpa, porque el que va con Dios, la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que nos debe suceder a nosotros. Entonces Pedro, envolvido, viendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos pensaban, porque, hermano, a él lo iban a matar. Podrás pensar en esta mañana cuántos atentados, cuántos intentos del diablo de matarte, cuando te enfermaste, cuando estabas en el quirófano, cuando caíste en cama, cuando te accidentaste. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Porque en medio de todo, el que tiene la última palabra es Dios. Él es el que manda, y Él nos tiene aquí en esta mañana. Son herramientas de la iglesia al principio que no podemos olvidarla. Si usted quiere que su hijo o su hija sea alguien en la iglesia, usted no tiene por qué estar inventándole cosas. Porque hay un hermano que decía al director: te regalo un pañuelo y una colonia si pones a servir a mis hijos, porque yo quiero que ellos sean grandes. No hay necesidad de eso. La Biblia dice que el que quiere ser grande entre vosotros tiene que ser primeramente un buen servidor. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí no crecemos mal. Aquí no hay que crecer de arriba hacia abajo. El crecimiento normal es de abajo hacia arriba. Aquí hay que hacer aseo. Si hay que fritar empanadas, se hacen. Si hay que limpiar el patio, se hace.
Si hay que hacer los baños, se hace. Y las personas así es la que Dios los lleva de menos a más. Van en aumento como la luz de la aurora. A veces uno se queda aterrado, hermano, cómo la gente olvida los principios. La Biblia dice: instruye al niño para que no se pierda, y cuando fuere viejo no se apartará de ti. Y yo he visto por ahí, mirando los medios virtuales, hermanas que cogen un niño de 6 años y le hacen un trabajo, porque las cámaras, los computadores se prestan para todo, y lo ponen como un muchacho de 15 años. Y al niño de 6 años le llueven piropos de todas partes. Niña de 7 y 8 años que la mamá sin vergüenza, según lo que tiene en la mente, eso hace. Le toman una foto y la suben, haciéndola presentar como una niña de 15 años. Y yo he visto todos los piropos que le llueven a esa niña. ¿Por culpa de quién? De la mamá. Hermano, si usted quiere que su hijo sea un servidor, no tiene necesidad de hacer eso. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Si usted quiere que su hijo sea grande, espere el tiempo a su hijo, que Dios hará. Dios obrará. Él sabe cómo hacer las cosas. Cuando estés atribulado, no critiques al pastor ni a la junta local. Porque cuando había problemas, la iglesia al principio, ¿qué hacía la iglesia? Vamos a orar, vamos a ayunar. Pedro está preso. Mire, cuando a Pablo lo mataron, porque Dios resucitó a Pablo, los judíos le alteraron el ánimo a los demás y levantaron a Pablo a piedra y a palo, y la Biblia dice que lo mataron. Pero cuando los hermanos le dijeron: allá está el cuerpo de Pablo tirado en la basura en la calle, porque los judíos rebeldes lo mataron, los sacerdotes se levantaron en contra de él, dice la Biblia que los hermanos fueron y lo rodearon. Mira este gesto de hermandad. Lo rodearon y levantaron las manos a los cielos y le dijeron: Señor, por favor. Él no estaba haciendo nada indebido, él estaba sirviéndote. Y pusieron las manos sobre Pablo, y la Biblia dice que el apóstol se levantó, recobró hálito de vida, volvió al espíritu de vida en él. Y Pablo, hermano, no salió renegando, no salió diciendo: no, por ser el presidente de los caballeros me pasó esto. Amén. Por ser la presidenta de ASEO me pasó esto. Por ser presidente de misiones me pasó esto. No voy más. La Biblia dice que al día siguiente Pablo estaba en las plazas públicas predicando el evangelio otra vez, porque a él lo llamó el Señor. Y al que Dios llama, la mano del hombre jamás lo detiene. Cuando yo veo que alguien por cualquier bobada deja el evangelio, digo: no tuvo un llamado original de Dios. Porque al que Dios llama, lo pueden despreciar, repito, en esta mañana. Lo pueden ultrajar, pueden hacerle lo que la gente le venga en gana, pero a donde cae, Dios lo levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el llamado este año es a retomar esos principios que algunos han olvidado. Amén. ¿Por qué raíz y por qué linaje? Porque vamos de abajo hacia arriba, vamos creciendo, vamos aumentando esa fe. Aumenta más el número de hermanos llamados por el poder del Espíritu Santo. Y todos los que estamos bajo esa condición, un día oiremos la voz del Señor. Pero yo quiero decirle que un día se va el tronco, se va la raíz, se va la rama y se va el fruto, el producto
de la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Amigo de mi alma, esta iglesia está que se va de este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía encontramos todo eso que dice Isaías. Gloria al nombre del Señor. Tenemos esa gran bendición. A ver, ¿dónde ve que leímos? ¿Isaías qué? 11. Vamos a recostar donde comenzamos. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 11. Reinado justo del Mesías. Gloria al nombre del Señor. Y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Usted sabe cuánto le hicieron al Señor. Lo maltrataron, arrancaron sus carnes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dejaron maltratado, lo dejaron como un vástago sin rama, todo surcado. Amén. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Gloria al nombre del Señor. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Temor del Dios Altísimo, que es el que tiene esta iglesia, porque esta iglesia camina, sube y baja bajo el temor del Señor. Y yo quiero decirle en esta mañana, una vez más repito, nosotros no estamos creciendo en Colombia porque cada día hay unas preocupaciones en las religiones tradicionales. Y el líder que está en Roma le ha dicho a los gobiernos: detengan a esa gente. ¿Qué mecanismo tomamos para detener a esa gente? Y hay ciudades en Colombia donde no pueden predicar el evangelio en la calle, pero la gente va a los templos y a las casas de los hermanos. Amén. ¿Cómo hacemos para arrancar esa palabra de la tierra? Mano de hombre no puede arrancarla. El mismo que sembró ese tronco, le puso las raíces y la ha alimentado. Ese tronco se convirtió en un gran árbol, que a pesar que vino un hombre del Canadá a traer la palabra, ordenado por Dios, amén, y de pronto hubo momentos que no tuvo una cama donde acostarse, sino en el piso dormía con su esposa. A pesar que cuando su esposa fue a dar a luz al primer hijo, la dejaron morir los médicos, porque los hospitales, por ser predicador del evangelio, no la recibieron. Cuando murió su esposa, él no se acomplejó. Le dijeron: regrésese, ¿qué vas a hacer ya solo? Y él dijo: güey, mande refuerzo. Murió un soldado, pero la batalla la estamos ganando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así nos hizo Dios, así nos estableció Dios. Y así debemos de caminar en esta vida cristiana. Amén. Así que yo aprovecho, hermano, para invitarles que en esta semana sea una semana de ayuno, una semana de búsqueda. Que el que no alzó la mano para el lunes, ni para el martes, ni para el miércoles, ni para el jueves, ni para el viernes, diga: yo también voy a contribuir para que el evangelio en el territorio de la tercera siga creciendo. Y de pronto, qué bueno los que evangelizan, los que invitan a las personas a los cultos, pero mucho más importante es caer de rodillas delante de la presencia del Señor, y que nuestras casas, nuestras habitaciones se conviertan en un atrio de Jehová, donde lloremos derramando lágrimas, allí pidiéndole a Dios la salvación de las almas. Señor, usa el predicador, usa los cantantes. Dios mío, que estos cultos de impacto sean cultos maravillosos. Y si esta iglesia nos unimos como un solo hombre a clamar y a pedirle a Dios, no te imaginas ni lo que va a pasar al fin de esta semana en este lugar, porque se va a mover la gloria del Señor como nunca se ha movido en este lugar. Como Dios está a la puerta y Él está salvando los últimos
que han de ser salvos, Dios está obrando. Amén. Note usted el caso de Israel. Si Israel separaba la nube que le daba sombra, también se detenía. Pero si Israel avanzaba, la sombra iba con ellos. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Usted quiere que la obra de Dios surja, que la obra de Dios crezca, pues vamos a andar en el nombre del Señor y vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Así que en esta mañana, hermano, les dejo esta reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque algunos se preguntarán, bueno, ese eslogan, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quieren transmitir esto? Búsqueda, búsqueda. Como el Evangelio comenzó bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo vamos a ser levantados de aquí. No te quedes rezagado. Levántate en esta mañana y llénate de esa confianza y cree que Dios, si te ha sostenido hasta el día de hoy, es porque tiene propósito gigantesco contigo. Le voy a invitar a estar de pie y vamos a orar en esta mañana. Si alguien quiere venir acá al altar, Señor, yo hoy me comprometo contigo, tener esa búsqueda insistente.